¿no? Porque puedo haber hablado de otras cosas y dije, no, voy a hablar de la CTS y de las utilidades. Y hoy despertamos con una noticia positiva para algunos porque nos estaba esperando con muchas ansias. Al fin, la amiga Dina firmó el retiro total de la CTS. Hoy es una realidad. Entonces, mire lo bonito de iniciar el curso con los amigos de aprendizaje contable y contener algo literalmente que quema. Está calientita la noticia. Acaba de salir publicado en El Peruano hoy viernes 9 de mayo. Vamos a configurar esto para no estorbar acá. Listo. Y como usted está viendo, esto es del peruano, viernes 9 de mayo. Oye, mientras tú estabas despertándote, arreglándote para estar presente en esta clase demostrativa, esta clase, este webinar, se publicó la ley 32322, ley que modifica el decreto legislativo 650, ley de compensación por tiempo de servicios, a efectos de facultar el retiro de hasta el 100% de la CTS. Además, se ha modificado un artículo, el artículo 42. Además del retiro, se ha modificado el mismo decreto legislativo 650 para que puedan retirar la CTS en casos de enfermedad terminal o diagnóstico de cáncer para cubrir las necesidades de la crisis por esta crisis económica, ¿no? Producto de esta enfermedad. Entonces, hoy llegamos con novedades, así que personalmente para mí, no sé, son señales de por qué estamos aquí reunidos. Bueno, no, antes de continuar, te pediría un enorme favor a todos los que se están conectando ahí, Ana Buendía, Ana Soto, Aníbal, C. Ramos, Elena, que nos ayuden compartiendo la transmisión. Por ahí les van a dejar el link de Zoom para que se pueda conectar más gente. Recuerda que los beneficios laborales es de interés para el empresario, para el de recursos humanos, para el trabajador, sobre todo para el trabajador. ¿Cómo yo puedo reclamar mis derechos si no los conozco? Así que ojalá me puedas ayudar. Ahí te están compartiendo el link de Zoom. Nos harías un gran favor. Mira que Aprendizaje Contable te trae contenido todos los días. Yo los he estado viendo y todos los días te traen contenido totalmente gratis, al menos una hora. ¿No? Así que qué mejor que agradecerles compartiendo, no te cuesta nada, es totalmente gratis. Entonces vamos a analizar, ya que la vida nos está diciendo, Alejandro, hoy es el día de la CTS, así que hablemos de esta modificación importante. La voy a leer contigo, yo ni siquiera me he enterado, solamente me he enterado que ha salido publicado. Vamos a ver las novedades que nos ha traído esta ley 32322 y luego pasamos un ratito a la práctica, porque no es tan larga. A ver, dice, artículo único. Buenos días, Belinda, ¿cómo estás? Bienvenida. Póngase cómodo, ahí está en la chamba, por un ojo en la clase, otro ojo en la computadora. Cuidado, se va a quedar virolo nomás, ¿no? Así que gracias por estar ahí. A ver, dice, modificación del artículo 42 del Decreto Legislativo 650, Ley de CTS. Se modifica el artículo 42. ¿Correcto? Con el siguiente texto dice, el trabajador podrá efectuar retiros parciales de libre disposición con cargo a su depósito de CTS e intereses acumulados, siempre que no exceda del 50% de los mismos. Hasta aquí llegaba la norma, esta parte, ahí moría. La actualización es lo que viene, dice. El trabajador en caso de ser diagnosticado con enfermedad terminal o cáncer debidamente acreditados ante el empleador. Mira, vamos a analizar esta parte. Me dice, ya, yo he sido diagnosticado con una enfermedad terminal. Para definir qué enfermedad, bueno, hay un montón. O cáncer, te dice, ¿no? Al cáncer lo saca, a otro lado. Enfermedades terminales o cáncer. Muy bien. Pero nos dice que debidamente acreditados por el empleador, así que tiene que haber un informe médico, una acreditación contundente de que efectivamente pues estás sufriendo esta enfermedad, pues no, lamentablemente. Dice, vamos a la parte superior, podrá efectuar en cualquier momento el retiro del 100% de su depósito CTS e intereses acumulados. El cálculo se efectúa a la fecha en que el trabajador solicita dicho retiro total. Dicho retiro total. Entonces, una gran novedad, porque esto no estaba contemplado. Se ha modificado la norma principal. Se ha modificado la norma principal, el texto único ordenado que está regulado en el Decreto Supremo 001-97-TR se ha modificado bajo el supuesto de enfermedades terminales y cáncer, debidamente acreditado, no olvidemos eso. ¿Correcto? Y bueno, lo que muchos han estado esperando y que personalmente también, porque en mis redes sociales lo he estado compartiendo, he estado informando de cuándo pueden disponer, porque era la pregunta del millón. Ya puedo retirar mi plata, porque desde que el Congreso salían las noticias
el Congreso ya aprobó y la gente decía, ya puedo, ya quiero mi plata, ¿no? Entonces, no había cuándo. ¿En qué instancia estábamos hasta el día de ayer? Que el Congreso ya lo había aprobado y faltaba la firma de Dina. Eso era lo que se sabía. Hasta el día de hoy. Dice, disposición complementaria transitoria. Dice, es única, hay una sola. Dice, disponibilidad temporal de los depósitos de la CTS. Se autoriza por única vez y hasta el 31 de diciembre del 2026. Esa es otra gran novedad. Porque la disposición anterior, que venció en el 2024, solamente era por un año y se ha venido regulando año a año. Primero fue la 31480, que venció en el 2023, creo que después fue la 32027, ¿no? Hay ahorita que estamos ante la 32322, pero siempre era hasta fin de año. En este caso nos vamos hasta el próximo año. ¿No? Dice, a los trabajadores comprendidos en los alcances del decreto legislativo 650, ley de CTS, ¿no? Que fue aprobado por decreto supremo, lo que te he dicho hace un momento, a disponer libremente del 100% de la CTS, efectuados en las entidades financieras y que tengan acumulados a la fecha de disposición. Ahora, recordemos algo que lo entendemos desde la Constitución. Si bien es cierto, esto ha sido publicado hoy, pero entra en vigencia mañana, a partir del 10 de mayo. Ahora, a partir de mañana ya puedo retirar mi plata. Stop, un momento, porque tenemos una disposición complementaria final. Y dice, adecuación del TUO y de norma reglamentaria. Dice, el Poder Ejecutivo, en un plazo no mayor de 30 días calendarios, correcto, no hábiles, sino calendarios, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. ¿Cuándo entra en vigencia? Mañana, muy bien, a partir de mañana contamos 30 días. Perfecto. Adecúa el texto único ordenado del Decreto Legislativo 650, Ley de CTS, así como su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 004-97-TR. Comuníquese a la señora presidenta, ¿no? Que bueno, ojalá le haya llegado la comunicación, no sé, tal vez estará en alguna cirugía. ¿En qué andará la amiga Dina? Dice. En Lima, los 29 días del mes de abril del 2025, ¿no? Acá firman los congresistas, la Comisión de Trabajo. Por tanto, dice, mando se publique y cumpla, dice. Ahora Dina, aquí viene Dina con su premier, dado en la Casa de Gobierno en Lima los 7 días del mes de mayo, entonces esto ha estado hace 2 días, recién lo han publicado hoy día. Dina, acá está la firma de la amiga Dina, y de Gustavo Adriansen, presidente del Consejo de Ministros. Entonces, conclusión, se modificó la norma principal. Se modificó la norma principal por motivo de enfermedad terminal o cáncer debidamente acreditados y ya se autorizó el retiro, pero no hasta el 2025, sino hasta el 2026. Ahora, a partir de mañana ya puedo retirar mi plata. La respuesta es todavía. Falta que reglamenten y están dando plazo de 30 días. Ahora, esto siempre se cumple, generalmente demora, ¿no? Pero conociendo al gobierno, y era algo que yo muchas veces decía en clases y también en mis redes sociales, porque mucha gente cuestionaba, no, pero todavía falta la firma de Dina, que esto, que el otro, se está desinformando. Ya la experiencia te enseña, no es el primer retiro que tenemos. Era obvio que antes de este depósito de la quincena de mayo tenía que salir promulgada. Y sabemos que esta es la perfecta cortina para las cosas que están haciendo en el gobierno, o bueno, las cosas que realmente no están haciendo. Y con esto darle pues al pueblo una alegría para que se distraiga de lo que realmente importa. ¿No? Entonces, bueno, esta es la realidad, esto es lo que está pasando en este preciso momento y aprovecho para decirte que eso también es parte fundamental de nuestro día a día. No todo es aprenderse de memoria la norma, no todo es aprenderse el cálculo, sino estar constantemente revisando el peruano, ver si hay una modificación y estar actualizado. Así que felicito que estés acá, felicito que estés con los amigos de aprendizaje contable, aprovechando tu tiempo. Por ahí sé que es complicado estar trabajando y aprendiendo en paralelo, pero bueno, ese sacrificio, créeme, que tarde o temprano va a dar sus frutos. Perdón, vamos a continuar con la CTS. Vamos a compartir por acá. Aquí está nuestro material de CTS. Entonces, bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo? Y eso es algo importante también para ustedes. ¿Qué opina usted del retiro? ¿Estará correcto? ¿Usted está a favor de que se retire el dinero? ¿No? ¿Es importante el retiro? ¿Usted va a retirar su dinero? ¿No? Si es que tiene dinero todavía, ¿no? Porque recordemos que hemos tenido retiros en el pasado. Ahora, personalmente, para yo dar una opinión, es importante que usted conozca la naturaleza de la CTS, porque eso también es clave. ¿Por qué y para qué se creó la CTS? Y poder entender si el retiro es favorable o desfavorable. Bien, la CTS, la compensación por tiempo de servicios, queridos amigos, es un beneficio que fue creado para prevenir las contingencias
del desempleo, de que tú te quedes sin trabajo. Es una especie de seguro de desempleo, ¿correcto? Porque cuando yo me quedo sin trabajo, correcto, me quedo sin ingresos. Pero la pregunta es, ¿me quedaré sin obligaciones mensuales? ¿Me suspenderán los gastos que tengo que asumir? ¿El dueño de la casa donde vivo ya no me va a cobrar alquiler? ¿Ya no voy a pagar hipoteca de la casa? Ya no voy a, cuando me voy al supermercado ya no me van a cobrar los alimentos. No, mis obligaciones siguen. Yo voy a seguir pagando alquiler, luz, agua, teléfono, internet, comida, vestimenta, educación. ¿Qué significa? Se han suspendido mis ingresos por producto del desempleo, pero mis egresos van a seguir igual. Entonces ahí aparece la compensación por tiempo de servicios para darte ese respaldo económico ante la ausencia de ingresos hasta que tú tengas la posibilidad de encontrar una nueva fuente. Llámese otra chamba, un negocio, la ejecución o el ejercicio de tu profesión o de algún oficio. Darte el espacio suficiente para que tú puedas encontrar una nueva fuente de ingresos. Moisés León nos dice, no es favorable retirar la CTS. Bien, una vez entendía la esencia de la CTS, si te estoy diciendo que es un dinero que tú deberías aprovechar en el futuro, cuando te quedes sin chamba, ¿será bueno retirar el dinero ahorita que estás con trabajo? Porque la pregunta del millón es, ¿para qué la voy a usar? Si yo de por sí tengo mi sueldo, tengo mis beneficios, ¿para qué usaría el dinero de la CTS? Está comprobado científicamente y estadísticamente hablando de que los que han retirado en el pasado con los dos dispositivos anteriores, literalmente más del 50% se ha gastado su plata. Y toda esa gente literalmente hoy no tiene ni un sol en su cuenta de CTS. Entonces, ¿qué va a pasar con esa gente cuando se quede sin chamba en el futuro? Pues obviamente va a generar caos social, va a tener problemas económicos, problemas en casa y los conflictos en los hogares, pues obviamente se traducen en conflictos sociales. Entonces, mi recomendación, no retires tu plata. Ahora, lo que podrías hacer es trasladarla. De igual manera, sin este dispositivo legal del retiro, ya lo podías hacer, ¿no? Por ahí mi plata estaba en el BCP y me parece que me está pagando muy poco, me voy a Caja Cusco, que está pagando más. Es una caja. Eso ya lo podías hacer, ¿correcto? ¿Qué tal, amiga Marta? Qué gusto verte por acá. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Entonces, es importante que usted entienda la naturaleza del beneficio y que no se deje llevar por la algarabía, por la alegría, por las redes sociales, que por ahí nunca faltarán los memes diciéndote, pues, ¿no? De que quieren la plata y que se lo van a gastar como si fueran jeques árabes, ¿no? Entonces, hay que tomar conciencia, para qué sirve y si realmente la necesito. Ahora, podrías hacer la jugada de trasladar tu dinero, como digo, a una entidad financiera o en un fondo a plazo fijo que te genere mayor rentabilidad. Eso sí es favorable, ¿no? Pero el tema es que no todos tienen inteligencia financiera para tomar ese tipo de decisión. Generalmente el instinto por naturaleza es gastar, gastar, gastar. Voy a viajar, voy a comprarme una tele, etcétera. Entonces hay que tener bastante cuidado. Es mi opinión, ¿no? Luego tú dirás, no, Alejandro, yo quiero gastarme mi plata y punto, se acabó. Bueno, es tu decisión, pero al menos como amigo, no como especialista ni como contador, te doy esa recomendación, tómala o déjala. Muy bien, vamos a hacer un caso práctico, ¿les parece? Vamos a ir a la parte práctica, ya mucho de conversar. Vamos a la parte práctica del cálculo, vamos al cálculo, ¿ok? Aquí sí voy a pedir tu ayuda para que podamos determinar juntos la CTS. ¿Ok? Así que mucha atención. Muchas gracias a los más de 145 conectados. Muchísimas gracias. Hemos empezado en menos de 100, si es que no me equivoco, y estamos aumentando. Me he enfocado en compartirte las novedades, que no me he dado cuenta cuánto subió la cifra. A los que se acaban de conectar, bienvenidos y nuevamente pedirte encarecidamente que me ayudes compartiendo la transmisión, no cuesta absolutamente nada. Ahí tienes el link de Zoom en el chat para que se pueda conectar más gente. Compártelo ahí con los amigos de la Junta Vecinal, con los de la PAFA, que se conecten todos. Vamos a llegar a más gente. Ayudemos a Aprendizaje Contable que nos trae este contenido totalmente gratuito. Bien, a ver, ¿qué información tengo? Tengo los siguientes conceptos que ha percibido el trabajador. Mira, tiene su sueldo, tiene su asignación familiar, ha recibido gratis, porque mira, él ingresó el 25 de noviembre de 2022, o sea, está en la empresa hace 3 años,
¿correcto? Y ha terminado su vínculo el 20 de mayo del 2025. Obviamente esto es un supuesto, estamos en este ejemplo. Terminó el 20 de mayo del 2025. Entonces yo puedo asumir, si estamos hablando de la CTS de mayo, que él ha trabajado el periodo computable completo. ¿Y cuál es el periodo computable para la CTS de mayo? Del 1 de noviembre del año pasado hasta el 30 de abril de este año. ¿Correcto? Entonces ha trabajado los 6 meses completos. ¿Ok? Ahora, dicho esto, esta es la información con la que contamos. Eh, muy buena pregunta. Mira, Alejandro Sánchez nos pregunta lo siguiente. Ahorita lo vemos, Alejandro. Dice, mi tocayo. Está. Ese Alejandro es bueno. Dice. ¿Cómo se calcula la CTS si tuvo sueldo mínimo hasta diciembre 2024 con el mínimo de 1025 y ahora con 1130? Ahorita, en este preciso momento, lo vemos. Terminamos con este ejemplo, que quiero la ayuda para que entienda la dinámica de la CTS y modificamos a tu caso planteado. Gracias, Alejandro, por tu pregunta. Muy bien. Entonces, pregunto yo, ¿el sueldo ingresará para efectos de cálculo? El sueldo básico. Usted lo único que tiene que decirme es sí o no. ¿El sueldo es computable, sí o no? Por ahí la pregunta es bastante obvia, ¿no? Y usted me dirá, profesor, me ofende su pregunta. ¿Cómo va a preguntar si el sueldo sí? Pero tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. El curso es dinámico, el curso es un conversatorio. Lo que vamos a ver el próximo mes, cuando inicie el curso, es un diálogo, chicos. Esa es la dinámica con la que yo trabajo. Como justo conversaba con Jason, yo no trabajo con diapositivas, yo trabajo en Excel, con el PLAME, con la FP, con las cosas prácticas, cosas reales que tú vas a ver realmente en la chamba. ¿Ok? Siguiente concepto, asignación familiar. ¿Computable sí o no? ¿Computable sí o no? A ver, ¿quién dijo yo? La asignación familiar. Ahora, bien, todos me están diciendo que sí. A ver, ¿habrá algún no? ¿Habrá algún no? La pregunta que yo les hago es la siguiente. ¿Por qué me dicen que la asignación familiar sí es computable? Porque recordemos que la CTS nos menciona lo siguiente. Se considera, mire, vamos a quitarle un poquito del zoom. ¿Qué se considera remuneración para efectos de la CTS? Dice, son, ojo acá, voy a pintarlo de amarillo, son remuneración computable, la remuneración básica y todas las cantidades que regularmente percibe el trabajador en dinero o en especie. Ya, muy bien. Pero mire que lo he puesto en rojo como contraprestación de su labor, como contraprestación de su labor. O sea, yo trabajo, me pagan. Si el concepto me están dando producto de mi chamba, es remunerativo. Porque luego me dice cualquiera sea la denominación que se les dé, siempre que sea de su libre disposición. ¿Qué significa que sea de mi libre disposición? Que yo puedo hacer con la plata lo que quiera. Que yo puedo ahorrarla, yo puedo gastarla, yo puedo invertirla, yo puedo regalarla, yo puedo hacer con mi plata lo que quiera, sin rendirle cuentas a nadie. Por ahí mi esposa, ¿no? Bueno, pero eso es otro tema. Pero ese es otro tema. Pero bueno, entonces, ¿qué se considera remuneración? Lo que yo reciba producto de mi trabajo, como dice, como contraprestación de su labor. Entonces, antes, volvemos a la asignación familiar, te pregunto yo, ¿por qué me pagan la asignación familiar? ¿Me pagan la asignación por mi chamba? ¿Me pagan la asignación por mi chamba? ¿O por qué me pagan la asignación familiar? A ver, los leo en el chat. Los leo en el chat. ¿Por qué me pagan la asignación familiar? Por tener hijos, dice Moisés, ¿no? Y se ríe, dice, por tener un hijo, imagínate, gran negocio, dice, por tener hijos, por tener un hijo, por hijo, dice. Entonces, si tú mismo me estás confirmando que la asignación familiar, me otorgan la asignación familiar, producto de que tengo hijos, de que tengo carga familiar y que no está vinculado a mi trabajo, ¿por qué decimos que sí? Si no estaría cumpliendo con la definición de remuneración. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué remuneración? Lo que me dan por mi trabajo. Pero acá me estás diciendo que me están dando la asignación porque tengo hijos. Entonces tú mismo me estás diciendo que no cumple con la definición. El amigo o amiga, C. Ramos, nos dice, pero es de libre disponibilidad, pero no cumple con la definición completa. Ya, te compro lo de libre disponibilidad. Perfecto, punto para ti. Pero, ¿y la otra parte? De que sea producto de mi chamba, esa parte no está cumpliendo. Entonces yo debería decir que no. Pero ¿por qué decimos que sí? Lo decimos en automático. Porque siempre que hago esta pregunta, todos dicen sí, 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 sí. Cuando les pregunto el por qué, ahí nos quedamos pensando. Te voy a dar la respuesta con base legal. Te voy a dar la respuesta con base legal. Vamos a compartir una herramienta que yo utilizo mucho y recomiendo bastante. Los que han llevado cursos conmigo la conocen y los que no, bueno, les presento al querido amigo Speak Libre, el Sistema Peruano de Información Jurídica que pertenece al Ministerio de Justicia. Les comparto el link, a ver, voy a compartirles el link ahí en el chat. Familiarícese con el Speak si es que no lo usa, se los recomiendo mucho, se los recomiendo mucho, correcto. Y es gratuito, es una herramienta gratuita, imagínate, no vas a gastar ni un sol. Hay una versión pagada, pero personalmente yo no la utilizo. Yo utilizo la versión free
Excelente, ¿para qué más? Nos vamos a ir a la ley de la asignación familiar, ley 25129, correcto, muy bien, aquí, y específicamente a su reglamento, que es el Decreto Supremo 035-90-TR. Acá está la ley, ley que privada, ¿no? Percibirán 10% por asignación familiar. Muy bien, esta es la ley, pero yo quiero ir al reglamento. Y ojo al artículo 3 del reglamento. Mucha atención, dice. Yo he dicho que no cumple con la definición de remuneración, pero mira lo que dice el artículo 3 del reglamento de la asignación familiar. La asignación familiar establecida por la ley tiene carácter y naturaleza remunerativa. Ah, ok, Alejandro. Entonces, no es por la regularidad, no es por la libre disposición. ¿Por qué consideramos a la asignación familiar para efectos de cálculo? La respuesta es concreta. Tiene base legal. Hay un dispositivo legal que a pesar de que no cumple con la definición, le da esa naturaleza y ese carácter. Entonces, decimos que sí, pero ¿por qué sí? Por el Decreto Supremo 035-90-TR, artículo 3. Ahora sí, cuando te pregunte, pues vas a responder pues como todo un crack, como todo un crack, como tiene que ser, con base legal, ¿ok? No solo porque sí, no solo porque sí. Si nosotros queremos especializarnos, tenemos que dar una respuesta con sustento. Vamos al siguiente punto, ¿ok? Entonces, confirmado que la asignación familiar, sí, ya sabemos por qué. Así que tome nota de esa base legal, le va a servir mucho. Gratificación de Navidad. Ha recibido gratificación de Navidad, ¿no? Ha recibido gratificación de Navidad. ¿Es computable sí o no para efectos de la CTS? ¿Computable sí o no? Más de 180, ya somos 180 conectados. Muchísimas gracias, chicos. Podremos llegar a 200, a ver si me ayuda. Sí. Ahora, ahí está Marixa, vamos a dejarle un like a Marixa, dice, sí, un sexto. A ver, por ahí vi una pregunta interesante, dice, que la dejé pasar, ahorita me acabo de recordar, dice, en el régimen laboral especial MIPE, ¿se paga asignación familiar? Si no es así, ¿podría facilitar la base legal? A ver, Alex, un consejo para ustedes. Cuando ustedes hagan una consulta del REMIPE, porque el término correcto es REMIPE, Registro de la Micro y Pequeña Empresa, siempre acompáñenlo con la categoría, micro, pequeño. En este caso, su compañero me hace una consulta general de las dos categorías, entiendo yo, ¿no? Del REMIPE, que es micro y pequeño. Ahora, ¿se les debe pagar asignación familiar? ¿Están obligadas las empresas a pagar asignación familiar? La respuesta es no. ¿Cuál es la base legal que usted debe revisar? Aquí se la paso, se la pongo en el chat. Decreto Supremo 013-2013-PRODUS. Revise esa base legal. Si es que no me equivoco, está en el artículo 50, 51 aproximadamente. Ahí usted va a encontrar el listado de beneficios a los cuales se encuentra obligado. O sea, y aquí les doy un consejo aprovechando la consulta de su compañero. Como muchos de ustedes, es probable no estén familiarizados con la normativa, con la estructura y con la interpretación. Muchas veces me ha pasado que el participante o los clientes quieren encontrar textualmente la respuesta a su duda. Y no lo vas a hacer así. Muchas veces no lo vas a encontrar de manera textual. Entonces, ¿cómo obtengo la respuesta? ¿Cómo obtengo la solución, Alejandro? Por interpretación, chicos. Entonces, ¿qué pasa? En ese dispositivo legal que te acabo de compartir en el chat, tú vas a encontrar el listado de beneficios que la norma obliga a estas empresas cumplir y pagar. Entonces, entiendo yo, si ese es el listado y no encuentro en ese listado la asignación familiar, por interpretación yo digo, entonces no está obligado. Entonces no está obligado. ¿Correcto? Dice, César dice, maestro, gracias por lo de maestro. César dice, yo soy uno más de ustedes, somos colegas. Dice, disculpe, los trabajadores de medio tiempo tienen el beneficio de vacaciones. Los trabajadores part-time, siempre que sea un part-time que trabaje menos de 4 horas al día, de acuerdo al decreto legislativo 713, no tendrían derecho. Pero en paralelo se aplican los convenios internacionales de la OIT que han sido ratificados por el Perú, específicamente, y te lo dejo en el chat, el convenio número 52, ¿correcto? ¿Ya? Ahí te lo dejo en el chat, de la OIT, que ha sido ratificado por el Perú, donde señala que todo trabajador que ha laborado en favor de su empleador un año tiene derecho a 6 días de vacaciones. Entonces, los part-time tienen derecho a 6 días de vacaciones después de un año de servicio, que no está regulado en el 713, está en el convenio 52. Muy bien, ahora, seguimos. Entonces, me dijeron, por ahí le di, entonces respondí varias preguntas. Muchas gracias por estar activos, les agradezco bastante, ¿no? Mi primera vez acá con aprendizaje contable y ustedes están, pero 10 de 10. Gracias, chicos. Entonces, sí. Y decimos, como dijo su compañera Marixa, que le dejé por ahí su like, ¿no? Un sexto. Siguiente pregunta. La bonificación extraordinaria. ¿Computable sí o no para efectos de la CTS? ¿Computable sí o no? La bonificación que acompaña a la gratificación. ¿Correcto? ¿No? A ver, por ahí respuestas. No, Marixa me dice no. iPhone de Nora me dice que no. No, no, no. A ver.
Luis dice, buenos días. Si un trabajador ingresó el 1 de abril, ¿le corresponde el pago de CTS por un mes? Claro, por supuesto, sí. La norma me pide, Luis, mínimo un mes de servicio. Si ingresó el 1 de abril, se estaría cumpliendo. ¿Correcto? No aplica. La pregunta es ¿por qué no aplica? Porque hace un momento yo pregunté sobre la gratis y me dijeron que sí, una sexta parte. Y la bonificación extraordinaria se paga de manera conjunta. Se hace un solo pago, un solo depósito. O a ustedes les pagan por separado cuando llega la gratis de fiestas patrias y de Navidad. ¿Ustedes reciben dos depósitos? ¿No? Por ejemplo, a las 3 de la tarde te depositaron la gratis y a las 5 te depositaron la bonificación. ¿O me hacen un solo pago? ¿Cómo funciona la gratis? A ver, que vamos a verlo en el curso, la gratis. Alex dice, sí se computa, me dice, ¿no? Beth dice que sí. Elizabeth dice el promedio, la sexta parte, me imagino. Alex dice, no es un concepto remunerativo. Pero hemos dicho que la gratis sí, pero la bonificación me dicen que no. ¿Habrá algún sustento para el no o para el sí? Bueno, te voy a dar la respuesta. Todavía no he dicho cuál es. Vamos a revisar base legal. Nuevamente, chicos, vamos a nuestro amigo, nuestro fiel amigo Speak Libre. Vamos por acá. Vamos a compartir pantalla. Nuevamente, Speak Libre, ¿no? Nuestro amigo Speak Libre. Muy bien, gracias, Speak. El día que falla el Speak, ¿no? A mí me falta el aire. Ya son años trabajando con el SPIC. Bien, vamos a revisar la siguiente ley. Ley 30334. Es una ley que salió en el año 2015 con el título, es una ley para dinamizar la economía en el año 2015. Personalmente sigo esperando, ¿no? ¿Cuándo la dinamizó? Ay, perdón, me faltó colocar acá, 30334. No sé en qué momento la dinamizó. Dice, ley que establece medidas para dinamizar la economía en el año 2015, ¿no? Yo retrocedí al 2015 y no sé en qué momento fue, ¿no? Tal vez me lo perdí, ¿no? Me quedé dormido, no sé. Bien, vamos a ver el artículo 3. Ojo al artículo 3. Mucha atención. Aquí está. A ver, espérame un ratito. Plac, ahí está. Aportaciones de salud. El monto que abonan los empleadores por concepto de aportaciones al Seguro Social de Salud, salud, con relación a las gratificaciones de julio y diciembre, son abonados a los trabajadores bajo la modalidad de bonificación extraordinaria. Perfecto, hasta ahí estamos. Pero mira lo final. De carácter temporal, no remunerativo ni pensionable. Entonces, si la ley 30334 en el artículo 3 me dice que la bonificación es no remunerativa, ¿yo lo debo incluir o no? Obviamente no, no lo debo incluir. ¿Por qué no lo incluyo? Aquí te dejo la ley número 30334 para que te luzcas, ¿no? Para que digan, oye, ¿por qué no ingresa la bonificación, no? Estás con base legal. ¿Quién te va a cuestionar? Nadie, nadie. Nadie te va a cuestionar cuando tú haces eso. Pues, la gente se queda absolutamente muda. Muy bien. Entonces ya tenemos otro concepto. Vamos al siguiente, horas extras, horas extras. Aquí te pongo el detalle de horas extras. Mira, en el semestre, en los 6 meses que van de noviembre a abril, él ha realizado y ha recibido pagos de horas extras en noviembre, en enero, en febrero y en marzo, haciendo un total de 450 soles. Pregunta, ¿debo incluir a los 450 de las horas extras o es computable o no es computable? A ver, más de 200, excelente chicos, muchísimas gracias. Marixa me dice sí un sexto. A ver, los demás. Gracias, Marixa, por estar ahí. A ver, ¿quién más? ¿Quién más dijo yo? Alex también dice sí, un sexto. Noemí dice sí. El promedio, nos dice el usuario 624. Bueno, se me fue. Moisés dice sí. Cerramos, dice el promedio. Muy bien, chicos. En este caso, cuando hablamos de conceptos complementarios, porque eso es la hora extra, las horas extras son conceptos complementarios de naturaleza variable e imprecisa, la norma me exige para su inclusión el cumplimiento del requisito de la regularidad. ¿Y qué es la regularidad? La regularidad se interpreta que el trabajador debe haberlo percibido por lo menos en tres, como mínimo en tres oportunidades dentro del semestre. En tres oportunidades dentro del semestre. ¿Cuál es mi semestre? De noviembre a abril. Entonces, en ese espacio de tiempo, yo debo verificar que el trabajador haya realizado horas extras por lo menos en 3 meses. Como vemos en el ejemplo planteado, lo ha hecho en 4, ¿correcto? Ahora, entonces, ¿debería incluirlo? La respuesta sería sí. Sí debo incluirlo y como dicen ustedes, promedio. Ahora, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho horas extras solamente en noviembre y en marzo? Un total de 250. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Computable sí o no?
¿Debo incluirlo? ¿Debo incluirlo? Si el trabajador viene a reclamarme, oye Alejandro, yo en la CTS no han incluido mis horas extras. Ah, ¿cuál sería la respuesta? No, hermano, está bien, tú lo has hecho, pero no estás cumpliendo con un requisito que pone la norma. ¿Cuál es ese requisito? ¿Cómo se llama? A ver. ¿Qué requisito? La regularidad. Excelente. Gracias, Marixa. Gracias, Moisés. Excelente. Vamos familiarizándonos con los términos, con la terminología, ¿no? A ver, dice, ¿a cuánto tiempo del cese, nos dice Tito Olano Pinedo? ¿Cómo estás, Tito? Dice, ¿a cuánto tiempo del cese está obligado a depositar la CTS o beneficios el empleador que sucede si pasa el plazo de 2 o 3 meses? ¿Debe abonar con interés? A ver, muy buena pregunta de Tito. Mira, ¿cuál es el plazo que la empresa tiene para liquidar a un trabajador? 48 horas de producido el cese. 48 horas de producido el cese. Significa que si yo me voy hoy viernes 9 de mayo de la empresa, ¿cuál es el plazo legal donde no hay intereses? Tienen hasta el domingo 11. Por ahí nunca falta alguien que me dice, ¿no? Uy, Alejandro, pero en la empresa trabajamos de lunes a sábado o de lunes a viernes. ¿Estará bien que le deposite o le pague su liquidación el día lunes? ¿Habrá algún problema? La respuesta es sí. La norma es clara, 48 horas. No me habla de días calendarios ni de días hábiles, horas. Traducido a días, 2 días. Entonces yo me voy hoy 9, máximo el 11. Que cayó domingo, que cayó feriado, que tú no trabajas, que no trabajas sábado, que trabajas hasta el viernes, liquidalo el viernes y te evitas problemas. Ahora, ¿qué pasaría si lo termino liquidando el lunes o la empresa comete el grave error, como nos plantea Tito, de que transcurran 2 hasta 3 meses sin liquidarlo al trabajador? El trabajador constantemente está llamando, Alejandro, ¿y para cuándo mi liquidación? Ya pues, hermano, deposíteme, que esto, que el otro. ¿No? ¿Qué puedo hacer yo como trabajador? Denunciar a la empresa. Recuerden que hoy podemos denunciar a Sunafil de manera, o ante Sunafil de manera virtual. Ya ni siquiera tengo que acercarme a las oficinas de Sunafil. ¿Correcto? Entonces, y estás en todo tu derecho. Y obviamente esa denuncia y futura regularización que va a tener que hacer la empresa tiene que hacerlo con intereses. ¿Qué interés debe calcular en este caso planteado por Tito el empleador? El interés legal laboral. Ya lo vamos a ver en un momento. Correcto, ya lo vamos a hacer un momento. Seguimos. Entonces, volviendo al ejemplo, hemos dicho, si tiene menos de 3, no ingresaría. Otra duda frecuente que me encuentro vinculado a las horas extras es el siguiente. ¿Qué pasa si realizó horas extras en noviembre, en enero y en marzo? Ahí están las tres, pero con el detalle que son alternadas, no son consecutivas. ¿Eso es un impedimento para que sea incluido en el cálculo? Gracias a ti, Tito, por tu pregunta. ¿Eso es un impedimento para que las horas extras ingresen en el cálculo, chicos? ¿El que sea alternado? No, ¿verdad? Para nada, excelente. No, la norma en ningún lado estipula o regula que esto sea de manera consecutiva. Pueden ser alternados, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces te estoy compartiendo dudas frecuentes que por ahí tú tienes y tal vez no te animas a formular. Entonces, no, y eso es un paréntesis para compartirte lo que vas a ver en el curso. Vas a ver normativa, claro que sí, como lo hemos visto al principio. Vas a ver la práctica, como lo estás viendo correcto. Vas a ver la parte operativa, por supuesto, vamos a ver PDT Plame, pero también te voy a compartir mi experiencia. Es más de una década vinculado al tema de planillas. Es más de una década. Y además, dentro de mis, podríamos decir, subespecialidades, está construcción civil también, ¿no? Por algo pertenezco a la Cámara Peruana de la Construcción. Entonces, estás cordialmente invitado a que puedas participar. Todavía falta para que termine esta clase, pero no te vayas a desconectar porque al final los amigos de aprendizaje contable te van a compartir toda la información para que tú puedas participar de este curso y espero te esté sirviendo, ¿no? Esta es una pequeña probadita de lo que vamos a ver en el curso definitivo. Muy bien, seguimos. Ahora, siguiente punto, asignación por escolaridad. ¿Computable sí o no? ¿Computable sí o no? Marixa me dice que no, Andrea me dice no es computable, Moisés también me dice que no. Eh, no, todos me dicen que no. ¿Por qué no? Porque es un concepto excluido en el artículo 19 del TUO de la CTS, artículo 19. Y como vemos, en el punto 6, la asignación o bonificación por educación no ingresa para efectos del cálculo. Por ende, decimos NO, no. ¿Por qué? Por el artículo 19. Ahora,
Aprovecho para comentarte que la asignación por escolaridad tiene dos partes, ¿no? Un beneficio directo, por ejemplo, yo soy el dueño de la empresa y digo, muchachos, ustedes son el área de recursos humanos, les voy a pagar un curso en aprendizaje contable de legislación laboral con el amigo Alejandro. Ah, perfecto. Bonificación por educación, beneficio directo para el trabajador. ¿Por qué lo va a disfrutar? Y el otro supuesto es la asignación por escolaridad, pero cuando es de un beneficio indirecto en favor de sus menores hijos, ¿no? Entendemos que en enero, febrero o febrero y marzo son las fechas pues en que todos estamos como locos comprando útiles escolares a diestra y siniestra que al final ni terminan utilizando. Pero en fin, las listas son enormes, ¿no? Parecen testamentos. Bien, vamos con el último concepto. Movilidad supeditada a la asistencia. Movilidad supeditada a la asistencia. Computable sí o no. No aplica para la movilidad, dice, para movilidad. No ingresa, dice, ¿no? Y Nora nos dice iPhone de Nora, el otro usuario 624 a mí nos dice que no, Dayeli nos dice que no, efectivamente. ¿Por qué? Porque es un concepto también excluido dentro del artículo 19, el numeral 5, el valor del transporte siempre que esté supeditado a la asistencia del trabajo y que razonablemente cubre el respectivo traslado. Estos conceptos, los conceptos excluidos, son excluidos por ley, chicos. Aquí no hay nada que analizar, no hay nada que debatir, ya la ley está regulada como tal. Ni tú ni yo somos nadie para cambiarlo. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Cuando tú te encuentras con algún concepto excluido, simplemente lo sacas. Y ya está, no pierdas tu tiempo. Tú sabes que en la empresa, en el día a día, tiempo es oro. Y lo debemos enfocar en otras cosas también, avanzar en otras cosas que también son importantes. Entonces, de igual manera que el concepto anterior no es computable de acuerdo al artículo 19. Entonces ya tenemos los que son computables y los que no. Ya puedo determinar que la remuneración computable. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Y con eso terminamos. Vamos a calcular la CTS rápido y pasamos a las utilidades antes que nos gane el tiempo, ¿no? El tiempo es nuestro enemigo. A ver, alguien que pueda detener el reloj. A ver, que me hace el favor. A ver quién me ayuda. Vamos acá, vamos a jalar todos los conceptos que son computables. Listo, ya tenemos los conceptos computables. Muy bien. Entonces vamos jalando los importes, ¿no? Vamos jalando los importes para que quede con formulita. Aquí la gratis dividida entre 6, como usted bien me ha dicho, las horas extras de igual manera, el promedio entre 6, ¿no? Ahí tenemos. Entonces ya tengo mi remuneración computable. Ojo que esta no es la CTS, ¿ah? Ojo, ojo, ojo por ahí, ojo por ahí. Ah, eh, ya, muy bien, muy bien. Luego seguimos con el caso, por ahí me recuerdo, que me dijo que el cambio de remuneración mínima vital de 1025 a 1130. Por ahí estoy buscando el comentario, pero ya son tantos que se me ha perdido. Pero algo lo recuerdo, ¿ya? Para que no crean que me he olvidado. Muy bien, entonces, ¿esto es lo que voy a depositar? La respuesta es no. Esto es la remuneración computable. ¿Y qué es la remuneración computable, Alejandro? Es la base para calcular la CTS, ¿correcto? Es la base para calcular, no es la CTS. Ahora, se me estaba olvidando. Tener mucho cuidado, otro tip para las horas extras, dese cuenta que yo el total de horas extras lo estoy dividiendo entre 6, el promedio. He visto casos, me ha tocado revisar, inspeccionar, auditar clientes, donde me he dado con la sorpresa que han jalado el importe total. Y eso distorsiona. Y terminamos depositando de más. Tener mucho cuidado. O sea, ¿por qué es importante el curso? Para que aprendas a calcular bien y apliques la ley de manera imparcial, ni para beneficiar al trabajador ni para beneficiar al empleador. Ahora, muchas veces cuando yo detecto este tipo de errores, los involucrados en el error, su típica defensa es, bueno, Alejandro, pero así un poquito y así en favor del trabajador, pues no, no va a pasar nada malo. ¿Es verdad que si yo calculo de más y pago de más no pasa nada malo? ¿Tú crees que no pasa nada malo? Estamos perjudicando económicamente a la empresa pagando de más. Y dependiendo el volumen de la planilla, será el impacto. Y dependiendo desde cuándo te vienes equivocando, será también el impacto. Y me ha tocado casos en los cuales he tenido que elaborar mi informe, mostrar los hallazgos y bueno, ha terminado pues volando cabezas, ¿no? Eliminando a gente de los puestos por las irregularidades, porque está, o sea, cuando tú le dices al empresario, mira, ¿sabes qué? Te has venido equivocando 10 años en el cálculo CTS y económicamente has regalado 80.000 soles. ¿Cómo crees que se siente el empresario? ¿Cómo crees que se siente el gerente? ¿Cómo crees? ¿No? ¿Tú crees que se siente feliz de que le digas que ha regalado 80.000, 100.000, 120.000 soles? ¿Crees que te va a aplaudir, te va a dar, bien, Alejandro, ese es mi muchacho, ¿no? ¿Tú crees que te va a ascender?
No, lo primero que quiere es sacarte de la empresa. Entonces hay que tener bastante cuidado a la hora de calcular, ¿no? Ahora no solamente estamos preocupados por lo que me puede decir el trabajador, por el impacto que pueda generarle a mi empleador, sino también está SUNAFIL de por medio y vamos a hablar de ellos. Muy bien. Entonces, una vez que yo tengo mi remuneración computable definida, una vez que yo tengo mi remuneración computable definida, ya podría calcular la CTS, claro, previamente si es que yo he calculado el tiempo, si es que yo he calculado el tiempo de manera correcta. Vamos a ver el lado del tiempo. Sabiendo que el trabajador ha laborado desde el 25 de noviembre del 2022 al 20 de mayo del 2025, yo entiendo que él ha elaborado todo el semestre completo. Entonces, ¿qué hago? En todos los meses coloco 30, aquí en esta tablita que te estoy dejando. ¿Por qué 30? Porque en enero pones 30, en diciembre pones 30, en febrero pones 30. Porque para efectos laborales todos los meses se trabajan en función de 30 días. Y aquí te dejo la base legal, el artículo 8 del Decreto Supremo 003-97-TR, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. ¿Ok? Esto es lo que yo presumo que ha trabajado, pero yo sé que él ha tenido ausencias, como tú lo puedes ver acá. Ausencias en el periodo computable, en este espacio de tiempo. Ha tenido 7 faltas injustificadas y 30 días de descanso médico por accidente de trabajo. De estas dos ausencias, solamente voy a descontar la que no es computable, la falta injustificada. Entonces, en total, de los 180 días de posible labor, él ha terminado o determinamos como cifra de días computables 173 días, 180 menos 7, 173. Ahora, ahora, esto lo traducimos a meses y días. 173 días es equivalente a decir 5 meses, 23 días. Alejandro, ¿y por qué haces esa conversión y no lo calculas de forma directa? Porque la CTS a nivel legal me exige la presentación de una hoja de liquidación al trabajador, donde yo estipule o yo señale de manera precisa la forma en que se ha calculado su CTS por los meses y días. Es por eso que hago esa conversión. Si no me pidiera, como me pasa con la gratificación, que la norma no exige la entrega de una hoja de liquidación, yo lo calculo directamente con los días, ¿no? El importe determinado. El importe determinado, ¿no? Entonces, pero por esta exigencia tengo que hacer la conversión. Entonces ya tengo el tema o el neto de los días, de los meses y días que necesito para el cálculo final. Ya tengo el tiempo, 5 meses, 23 días, y ya tengo la remuneración. ¿Ya puedo calcular la CTS? Sí, y aquí se vuelve todo extremadamente sencillo. ¿Por qué digo que se vuelve todo extremadamente sencillo? Porque simplemente es aplicar fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? Remuneración computable para el lado de los meses entre 12 por el número de meses. ¿Cuántos hemos dicho que son? 5. ¿Cuánto es lo que corresponde? 961,18. Y por el lado de los días es remuneración computable entre 12, entre 30 por el número de días. Si quieres lo haces directo, ¿no? Entre 360, ya depende de ti. Es lo mismo, sino que acá lo he puesto para que tú puedas visualizar el paso a paso, dándome un total de 1.108,56, la suma del importe por los meses y el importe por los días. ¿Cuánto le debo depositar? 1.108,56. Por ahí estaba leyendo, son tantos comentarios, les agradezco bastante, la verdad. En un proceso judicial, si yo estoy demandando y exigiendo mi CTS, la cual me han depositado de manera irregular o simplemente no me la han depositado, ¿qué tipo de intereses debo calcular? Si estamos hablando de un ex trabajador, siempre usted va a calcular el interés legal laboral, independientemente que estemos ante una denuncia, estemos ante una demanda. Ahora, si hablamos de un trabajador activo, tenemos que calcular el interés financiero. ¿A qué me refiero con un trabajador activo? Alejandro, a la fecha, está trabajando en aprendizaje contable, pero no le han hecho su depósito de noviembre 2024. Soy activo. Entonces, aprendizaje contable, cuando me quiera hacer el depósito de la CTC noviembre 2024, quiera regularizar, tiene que depositarme el importe de la CTC calculado más los respectivos intereses, pero de mi entidad financiera, del BCP, del Continental, de Caja Cusco, Caja Piura, Caja Suya, de donde esté mi plata depositada. Entonces, ex trabajadores, interés legal laboral. Trabajadores activos, interés financiero. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos con el caso de su compañero que me decía, ¿qué pasa, Alejandro, si hasta el 31 de diciembre del 2024, por obvias razones, el trabajador estaba recibiendo el mínimo, vamos a poner un poquito de zoom por acá, el mínimo, y a partir del primero de enero del 2025 empieza a ganar la nueva remuneración mínima vital, 1.130, ¿no? Se entiende que al 30 de abril, que es la fecha que a mí me interesa, él ya va a ganar o sigue ganando su sueldo mínimo. ¿Cuáles
el importe que yo voy a utilizar para el cálculo de su CTS. Saco un promedio porque noviembre y diciembre recibió 1025 y a partir de enero hasta abril ha venido percibiendo la actualización del mínimo, 1130. Ha habido en el semestre, ha habido variación. ¿Debo sacar un promedio o cómo se calcula? La norma es clara. Usted va a utilizar lo que el trabajador haya percibido al 30 de abril. Y si hablamos de la de noviembre, lo que esté vigente a octubre. Si hablamos de remuneraciones fijas. ¿Correcto? Si hablamos de remuneraciones fijas. Entonces, en este caso es una remuneración fija que ha surtido un incremento producto de un tema legal. El gobierno ha estipulado el incremento de la remuneración mínima vital. Entonces, ¿qué deberías hacer tú acá? ¿Qué deberías hacer tú acá para efectos de calcular tu CTS? Colocar los 1130. Nada más. Nada más. ¿Ok? Muy bien. A ver. A ver, dice, cerramos, dice, si ingresó en enero y tiene horas extras hasta abril, el promedio de este concepto es entre 4. Se determina en base al sueldo de... Exacto, Alex, perfecto. Vamos, entonces, hasta ahí hemos determinado la CTS. La acabamos de calcular, chicos. La acabamos de calcular, obviamente, con su apoyo, con el trabajo en equipo. Ahora, ¿y cómo será la CTS de una pequeña empresa? ¿Cómo será la CTS? ¿Simplemente agarro este total y lo divido entre dos? ¿Será así de simple? La respuesta sería no. Habría que hacer una actualización de algunos conceptos. Como hemos dicho, las micro y pequeñas, no, por ejemplo, por el lado de la micro no hay derecho a la CTS, pero si hablamos de la pequeña, no hay derecho a asignación familiar. Borraríamos esto. La gratificación obviamente no es completa, es la mitad, también dividiríamos entre dos. Entonces, obviamente, el resultado se va a alterar, va a cambiar. No es simplemente el total del general dividido entre dos. Hay una variación. ¿Ok? Muy bien. Vamos a las utilidades rápidamente, rápidamente, antes de que nos gane el tiempo. Antes de que nos... hemos pasado la barrera de los 200 y nos estamos sosteniendo en eso. Dice, si tiene faltas por salud, pero no hay descanso médico, se le descuenta los días para liquidar la CTS, por supuesto, amiga Margarita. Recuerda que cuando hablamos de un descanso médico, los 20 primeros días son asumidos por el empleador y el trabajador debería traer un certificado médico, ¿correcto? Si tú no me traes ningún tipo de sustento, es una falta injustificada y por ende debe ser descontada, ¿no? Entonces hay que tener presente eso. Superar los 20 días, a partir del día 21 se entiende que el trabajador ya tiene que gestionar su SIC, ¿no? Su certificado de incapacidad temporal para el trabajo. ¿Correcto? Muy bien. Utilidades, que también es el otro beneficio que en paralelo, en estas fechas, gracias a ti, Margarita, que en estas fechas tenemos que calcular que muchas empresas ya pagaron y todavía otras todavía están en la expectativa del pago. No te voy a saturar con normativa, ya hemos visto mucho en CTC. Vamos a ir a un caso práctico, vamos a hacer un caso real, vamos a ver un caso real, ¿no? Con un caso real tú entiendes, con tu caso real tú aprendes más. A ver, dice, con respecto al pago de utilidades, ¿por qué algunas empresas optan por pagar con cheque? A ver, perdón. Se me fue. David Eduardo, ¿cómo está? Dice, con respecto al pago de utilidades, ¿por qué algunas empresas optan por pagar con cheque teniendo cuenta corriente e inclusive además sus demás operaciones las realizan con transferencias y abonos en cuenta? Dice. Es una estrategia financiera tributaria. ¿Hasta cuándo es el plazo máximo para realizar el pago? Muy bien. A ver, David. Personalmente, porque algunas empresas pagan con cheque, no es por una estrategia. La estrategia tributaria que tú puedes utilizar con las utilidades es pagarla antes del vencimiento de la DJ. Porque recordemos que las utilidades están afectadas a renta de quinta y por ende la ley del impuesto a la renta en el artículo 37 tenemos que aplicar el inciso V que nos pide para este tipo de conceptos afectos a quinta tienen que haber sido pagados hasta antes del vencimiento de la DJ anual. ¿Correcto? Entonces, la emisión de cheques no tiene ningún tema vinculado a un efecto tributario, salvo que estemos hablando de ex trabajadores, de los cuales, o trabajadores de los cuales no tengo su información financiera, no tengo su cuenta corriente, no sé en qué banco está. Bueno, por ahí le emito el cheque. Ya lo emití. Que no lo venga a cobrar es cosa de él, pero puedo utilizar ese gasto. ¿Correcto? Entonces, por ese lado, pero ahora, si a todos les emiten cheques por el tema de utilidades, desconozco cuál es el motivo, ¿no? Teniendo en cuenta que hoy por hoy, pues todas las empresas eh, están digitalizadas y sobre todo las grandes empresas. Hablamos de grandes empresas como por la que te estoy mostrando ahorita en pantalla. Muy bien, a ver, pregunta por ahí.
Profesor, ¿qué pasa si la empresa no hace repartición de utilidades? Bueno, obviamente está cometiendo una infracción laboral, la cual puede ser multada, denunciada y demandada por el trabajador. Esta es una liquidación, lo que usted está viendo es una liquidación de utilidades del ejercicio 2022, ¿no? ¿Han cambiado las cosas a la fecha? No, el procedimiento sigue siendo el mismo, el procedimiento sigue siendo el mismo. La base legal sigue siendo la misma, decreto legislativo 892, ¿correcto? Primer punto respecto a esta liquidación. Esta es una liquidación de una de las cadenas farmacéuticas más grandes del Perú, por no decir la más grande, que es de color amarillo. No te voy a decir el nombre, bueno, por respeto a la información que me han facilitado. Pero ya te imaginarás tú de qué empresa estoy hablando. Y algo que quiero que te percates, y algo que muchas veces me ha pasado con participantes y clientes que se desesperan que el formato tenga el loguito, que esté bonito, que esté centrado, que esté con hoja membretada, y se desesperan más por la forma que por el fondo. Y mira, estamos hablando de una empresa que ha generado 193 millones de ganancias, y mira el formato que te trae. Un formato recontra, podría decir simplón, básico, recontra básico. Entonces, no te desesperes por la forma, enfócate en el fondo. Ahora, si puedes hacer los dos, bacán, pues, ¿no? Por ahí tengo un área de sistema, un área de TI que me hace el formato, que le pone el logo, que lo hace bonito, ya, bacán, bendecido para ti, ¿no? Que tengas esa oportunidad. Pero luego no. O sea, ante una fiscalización, Sunafin no me va a evitar o no me va a multar porque la liquidación tiene logo. No, lo más importante de una fiscalización es que yo acredite que cumplí. Eso es lo más importante. Grábese eso. ¿Qué es lo más importante de una fiscalización? Acreditar. No los logos, no los formatos, no la caja membretada. Eso no te va a evitar la multa. ¿Correcto? Dice, profesor, hay empresas grandes que no pagan utilidades de año. Bueno, pueden denunciarlos tranquilamente, no tienen por qué limitarse. Muy bien, vamos a ver este caso real. Miren la estructura de una hoja de liquidación de utilidades, ¿correcto? En la parte superior, el título grande de que estamos pagando utilidades, ¿correcto? Datos del trabajador, su fecha de ingreso, su fecha de cese, ¿no? Información básica. Ya en la parte central vemos la siguiente información. Nos dice, renta anual antes de impuestos. 193.460.015 soles. Una ganancia nada despreciable, ¿no? Estamos hablando, por otro que es una de las farmacias más grandes que puede existir en el país. Segundo punto, nos dice, días laborados por todos los trabajadores en el año 2022. ¿Cuántos días han trabajado? 2.759.297 días. Ya te imaginarás cuántos trabajadores tiene. ¿Cuántos días laboró el trabajador al que le corresponde esta liquidación? 163 días. Ojo que acá hablamos de días efectivos de labor, no de los días desde que... Y, ay, ahorita me acabo de acordar un caso real de un cliente bastante grande y mire este error garrafal. Habían considerado los días calendario. Por ejemplo, si él viene trabajando, te pongo un ejemplo, desde el 2020 para las utilidades 2024, como ha tenido vínculo vigente hasta la fecha, le ha puesto en días laborados, le ha puesto 365 días. No es un error, es un horror. Es un horror. Dice, días de vacaciones entra para el récord de utilidades no amigadores. Los días de descanso vacacional no ingresan. La remuneración vacacional sí ingresa, los días no. Muy bien. Entonces, ojo con eso, días laborados. Si yo trabajo de lunes a viernes, voy acumulando semana 5. Si yo trabajo de lunes a sábado, voy acumulando semana 6 días, 6 días, 6 días, 6 días, 6 días. ¿Ok? Muy bien. Dice, siguiente, punto 4, remuneraciones percibidas por todos los trabajadores en el año 2022, 257.102.771.40. Remuneraciones percibidas por el trabajador, 11.068. Monto del remanente generado del trabajador, cero. ¿Qué es el remanente? Es el exceso de 18 remuneraciones. Suponiendo que por ahí Alejandro gana 2.000 soles, el tope a recibir es de 18. 18 por 2, 36.000. Vamos a suponer que a mí me calculan 50.000 soles de utilidades. ¿Correcto? Ese exceso entre el tope y lo que me corresponde es el remanente. Ese dinero no lo va a recibir el trabajador. El trabajador solamente recibe el tope. El exceso tampoco se lo queda en la empresa. Va a manos del Ministerio de Trabajo, a un fondo especial. ¿Ok? Muy bien. Con esta información, esta empresa ha determinado una utilidad de 790.28, 457 soles por el lado de los días y 333 por el lado de la remuneración. Pero ¿cómo llegó a eso? ¿Cómo llegó la empresa a eso? Vamos a verlo. Muy bien, vamos a ponerlo por acá. Renta anual. Vamos a jalar los datos por acá.
¿ya? Así que preste mucha atención si todavía no ha hecho sus utilidades. Aquí usted va a aprender. Muy bien, ya tenemos el dato de la renta anual. Muy bien. Ahora, eh, porcentaje a distribuir. Vamos a poner acá, porcentaje a distribuir. ¿Qué porcentaje debió aplicar esta empresa? Teniendo en cuenta que, al ser una farmacia, ¿cuál es la actividad de una farmacia? ¿Cuál es la actividad? ¿A qué se dedica una farmacia? Al comercio, como dice Dore, ¿no? Comercializa medicamentos. Entonces, si se dedica al comercio de acuerdo a los porcentajes establecidos en la ley, ahí están los porcentajes, usted lo está viendo en pantalla, ¿qué porcentaje le debo aplicar? Empresas pesqueras, 10%; empresas de telecomunicaciones, 10%; industriales, 10%; mineras, 8%; empresas de comercio al por mayor y al por menor y a restaurantes, 8%; empresas que realizan otras actividades, 5%. Margarita, como dice Margarita, debemos aplicar el 8. Vamos acá. Entonces, ¿cuál es el porcentaje a aplicar? 8%. Muy bien. Entonces, vamos a poner acá la participación de trabajadores será equivalente acá a la renta anual multiplicado por el porcentaje. ¿Cuánto es eso? Vamos a verlo por acá. 15 millones. O sea, de los 193 millones de ganancia que ha generado la empresa antes de impuestos, a los trabajadores les corresponde 15 millones 476 mil 801 con 20 céntimos. Ahora, estos 15 millones se van a dividir 50%, 50% en función de días y 50% en función de la remuneración. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a agarrar los 15 millones multiplicados por 0,5 y de igual manera aquí, perdón, por 0,5. Vamos a poner acá. Perfecto. Ya tenemos la distribución que nos dice la norma. 50% en función de los días laborados y 50% en función de la remuneración. Ahora, el siguiente paso de lo que yo necesito es determinar lo siguiente. ¿Cuántos tengo que hallar un factor de distribución para ambos casos? Vamos a poner por acá factor, ¿no? ¿Cuál será el factor? ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debo hacer yo? Dividir el 50% de los días entre el total de días laborados por todos los trabajadores. ¿Entre cuánto voy a dividir? Entre 2.759.000, aquí usted lo está viendo, ¿no? 297. Y ahí hallo mi primer factor, el factor de distribución, correcto, el factor de distribución, vamos a centrarlo por acá, en función de días. ¿Cómo se interpreta este factor? Factor de días. ¿Cómo se interpreta? Ya, 2,84, ya, Alejandro, pero ya, ¿qué significa? ¿Qué hago con ese factor? ¿Para qué sirve? Este factor se interpreta de la siguiente manera. Por cada día que el trabajador haya laborado, le corresponde 2 soles 84, o con 80 céntimos de los 7 millones. ¿Correcto? Te corresponden 2 soles 80 por cada día que tú hayas trabajado. ¿Ok? De igual manera, hallamos el factor para la remuneración, los 7 millones divididos entre el total de remuneraciones, que en este caso serían 257 millones 102 mil 771,40. Acá lo estás viendo. Ojo, ojalá me estén siguiendo. ¿Cuánto da esto? 0,03 céntimos. Y ojo, nótese, voy a ponerlo aquí con amarillo, acá está factor. Miren los factores que coloca esta empresa. Aquí tú lo estás viendo, factor en función de días, 2,8044, 2,8044. En función de las remuneraciones, 0,03, 0,03. Tal cual, tal cual. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Multiplicar este factor, vamos a poner acá participación del trabajador, ¿no? Multiplicar el factor por en este caso, por los días. ¿Cuántos días son? 163 por 163. Y en el caso de la remuneración, el factor por el total de remuneración, que es 11.068,74. Muy bien. Listo. Ya tengo los importes en función de días. ¿Cuál sería el total a pagar? Vamos a ver si llegamos al mismo importe. 790,28. ¿Cuánto calculó la empresa? 790,28. Entonces, así se calculan las utilidades. Te puedo poner importes de miles de millones, el procedimiento es el mismo.
Te puedo poner un caso de una empresa que generó 100.000 de utilidad. El procedimiento es el mismo. No es difícil. Que luego en el curso vamos a complementar con teoría, con más casos, con todo lo vinculado a utilidades, cómo declararlo en el PLAME, cómo declarar la utilidad de un ex trabajador. Por supuesto que sí, vamos a ver todo. Pero si quieres llegar al punto final, al punto clave del cálculo de utilidades, tú lo estás viendo en este preciso momento. En vivo e indirecto te acabo de desarmar una liquidación de la cadena farmacéutica más grande del país. Muy bien. Bien, chicos, sí, mira, muy buena pregunta de CM, dice. ¿Se paga si haya trabajado un solo día? La norma no estipula una labor mínima, no estipula una labor mínima, como sí lo estipulan otros beneficios, como la gratis, como las vacaciones. Así que desde un día ya tendrías derecho. Obviamente el importe sería diminuto, ¿no? Sería insignificante, ¿no? Eh, muy bien. De mi parte, muchísimas gracias por haber estado conectados con nosotros. Hemos mantenido una cifra bastante elevada, a pesar de que hemos empezado por debajo de 100 conectados y me han acompañado. Muchísimas gracias, Jason, y a todo el equipo de aprendizaje contable. Ha sido un tremendo gusto haber estado por primera vez con ustedes. Y nada, los espero en el curso, espero a todos los que han estado participando de manera activa, verlos matriculados, aprovechen que siendo la primera sesión, obviamente aprendizaje te va a dar las mejores ofertas para ti. Muy bien, cuídense mucho, un abrazo y que tengan un excelente fin de semana, que pasen un bonito día en la madre, todas las que son madres. Un abrazo, gracias Jason, cuídense.